Bendecido domingo 17 de mayo del 2020. Que Dios te bendiga mucho, amado oyente. Estamos en el sermón número 5 de la serie número 2. Y ahora, ¿cómo viviremos? Y la respuesta sigue siendo la misma. Como vivieron las generaciones de creyentes, de cristianos que fueron antes que nosotros, por fe. Como dice la bendita palabra en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y hoy tenemos este sermón de esta serie y el título que lleva es El que persevera alcanza. El que persevera alcanza no es pertenencia del refranario popular, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que persevera alcanza. Antes vamos a orar al Señor. Tú que me escuchas, hemos estado comenzando de esta manera, orando al Señor porque la Escritura es clara, no hay hombre que no peque. Y hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Así que te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro si lo puedes hacer y repite conmigo esta oración. Padre, gracias en esta hermosa mañana, en este primer día de la semana. Hasta aquí nos has ayudado. Has sido fiel, Señor. Has sido bueno y misericordioso en gran manera. Y lo decimos hoy y lo declaramos al norte, al sur, al este y al oeste. Que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras dudas y temores. Queremos quitar lo que estorba para poder recibir de ti sabiduría de lo alto, consuelo y fortaleza. Te ruego, Dios del cielo, que abras mis oídos y me des la gracia para poder predicar palabras al cansado, para que por este medio puedas fortalecer a tu iglesia, edificar a tu iglesia, mostrarte a cada uno de nosotros. Te pido pues la gracia para enseñar, Dios bendito. Y te pido gracia para mis hermanos, para entender y comprender en este tiempo de doctrina y de revelación de tu palabra. El que persevera alcanza. Quiere decir el que persiste, el que está enfocado en la meta, el que sabe lo que quiere y lo tiene bien claro. Lo he contado muchas veces. Dice, nadie en su sano juicio se subiría a un camión de transporte público que no tuviera letrero de destino y que usted le preguntase al conductor de esta unidad, disculpe, ¿hacia dónde va? Y el chofer le contestara, no importa, tú súbete. Yo no me subiría, no sé tú, pero yo ya estoy muy viejo y no tengo tiempo que perder. Hermano, debemos tener muy claro a dónde queremos llegar. Así que para alcanzar nuestras metas, debemos de tener fijas nuestras metas y no movernos ni a izquierda ni a derecha, cualquiera que sea la condición de los tiempos. Debemos tener bien claro qué queremos alcanzar. El que no sabe hacia dónde va, pues ya llegó. Así que quiero que me acompañes y hablamos a los creyentes y por fe a los que han de ser salvos también, por la palabra de Dios esta mañana. Y la Escritura nos habla de tres partes, de tres áreas donde podemos, y no solo podemos, sino que debemos de perseverar.
Dice en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y escucha, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a cuidar todo nuestro ser. Muchos creyentes casi no hablan de esta doctrina. Se tiene como poco espiritual el cuidado del cuerpo o de la mente, y solo se ocupan de las cosas del espíritu. Pero aquí claramente la Biblia nombra espíritu, alma y cuerpo. Y dice que debe ser cuidado, guardado, irreprensible. Y hoy lo que vemos es que la vida cristiana está a la espera de la promesa, de la parusia de nuestro Señor, porque el que se fue prometió que vendría. Y que las señales que estamos viendo son claros avisos de que Él está de camino. Y que nosotros debemos permanecer irreprensibles, llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de santificación. Y todo vuestro ser, que se compone el de los creyentes, espíritu, alma y cuerpo, dice que debe estar irreprensible. ¿Y qué es esto? Es como cuando vamos al médico y checa nuestro peso y checa nuestros síntomas y nuestras lecturas y nos dice que estamos sobrepeso, que estamos descontrolados de la glucosa, de la presión. Pero no solo es eso, sino cuando Dios, a través del Espíritu, nos manda a examinarnos y nos examinamos a nosotros mismos y vemos que dejamos mucho que desear en la obra, en la vida de piedad. Así que es un llamado a cuidar no solo el Espíritu que nos ha sido dado, sino todo nuestro ser. Si usamos la regla de interpretación que dice que la palabra que aparece primero en un versículo es de mayor importancia que la que le continúa. Vemos un ejemplo muy claro en Proverbios capítulo 16, versículo 6, que dice de esta manera: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y aquí vemos una fórmula para corregir el pecado. Es misericordia más verdad igual a corrección de pecado. Y aquí la palabra de mayor importancia es misericordia, sinónimo de amor. Porque muchos hablan verdad para querer corregir el pecado, pero sin amor, sin misericordia. Y verdad sin misericordia es juicio. Y no corrige el pecado, al contrario, lo provoca a más. Luego entonces, en esta lista de tesalonicenses, mis amados, aparece primero que lo que se debe guardar, cuidar, mantener, primero, irreprensible, es el espíritu. Luego el alma. Y al final el cuerpo. Y lo vemos en las Escrituras, como está escrito en Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, le dice el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, nutrido, alimentado, fortalecido, porque no solo el pan es necesario, la buena alimentación que nos nutra para nuestro cuerpo físico,
como el pensar la palabra, el pensar con esperanza y nutrir nuestra alma con pensamientos de bien y no de mal, con el perdón a nuestros enemigos e incluso el amar a nuestros enemigos. Y habla de nutrirse, de fortalecerse, de alimentarse, y la manera de alimentar, de guardar, de que nuestro espíritu sea irreprensible. Dice, nutrido con las palabras de la fe, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, y de la buena doctrina que ha seguido. Y le dice que debe de desechar, porque no nutren, porque no fortalecen la vida del cristiano. Dice, huye, desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Wow, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Devoción por las cosas santas. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pero atención, no dice que no aproveche el ejercicio físico, dice que en comparación con el ejercicio de la piedad, para poco aprovecha. No hay que hacer del ejercicio físico un Dios. Pero sí hay que ejercitarse, hay que guardar, porque partimos que la palabra de Dios nos los dice. Y todo vuestro ser que se compone, el del cristiano nacido de nuevo, espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo físico. Y sí hay que ejercitarse, hay que cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Tristemente, por ignorar esta doctrina, he conocido a lo largo de todos estos años, que ya son muchos años, cristianos, amados, aún pastores, hombres de Dios, pero que no atendieron el cuidado del templo y no terminaron sus carreras, murieron antes de tiempo. Hay una gran mayoría de nuevos creyentes que son derrotados cuando usan solo como argumento lo que han logrado desde que están en la iglesia. Y los oyes testificar de estas cosas, que ya no consumen alcohol, drogas, etc. Hablan que Dios los ha bendecido económicamente. O fíjate que tengo paz. Pero luego se encuentran con personas que les refutan sus argumentos y le dicen, pues yo dejé todas esas cosas que tú nombraste y no necesité a Dios. Y además te digo, para ser rico no necesitas a Dios. Hay inconversos que tienen una capacidad de controlar sus mentes y dominar sus cuerpos. Y tienen más paz que muchos de nosotros y no creen en Dios. Porque al ser humano, Dios le ha dado la capacidad de ejercitarse, perfeccionarse en su alma y en su cuerpo. Pero ciertamente pueden alcanzar esas metas humanas, pero nunca, nunca podrán alcanzar la salvación de sus almas por sus propios esfuerzos, por mucho que perseveren y se dediquen. Por eso debemos predicar el evangelio de la salvación. Sabes que en el siglo XIX, en los años 1900, hubo un debate científico entre Louis Pasteur, un renombrado y famoso científico francés, que defendía en su postura que la enfermedad se daba por la entrada de un virus o bacteria. Pero había otro científico de nombre Claude Bernard,
francés también, pero menos conocido, menos famoso, menos galardonado que Pasteur, y él defendía y tenía un dicho que hoy está cobrando importancia, interés. Este hombre decía que la enfermedad se producía por un estado defectuoso o débil del terreno, que son nuestros cuerpos. Y Pasteur tenía sus razones porque en ese momento no se conocían los microorganismos. Así que la ciencia adoptó las ideas de Pasteur, pero poco antes de morir, él mismo reconoció a Claude Bernard que tenía razón. A lo que Claude Bernard dijo: el agente, el virus, no es nada, el terreno lo es todo. Y ahora lo están traduciendo de esta manera: el virus no es nada, el cuerpo lo es todo. ¿Qué está poniendo al descubierto esta pandemia? ¿Qué es lo que está saliendo a flote? Sí, la terrible condición física de esta humanidad actual, su terrible condición emocional, mental, de su alma. Obesidad es pandémico, diabetes, hipertensión arterial, ni se diga el VIH y muchos más. También se dice que los mayores de edad, claro, mayor de edad e indisciplinado, imagínate. Asimismo, este virus puso al descubierto la frágil condición espiritual de muchos, de su flaqueza emocional y de la condición física, con miedos terribles, angustiados, con niveles de estrés que revientan todo el sistema inmunológico. Necesitamos cuidar todo nuestro ser. No se te olvide que estamos en una batalla, no se te olvide que somos soldados llamados a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y la iglesia y yo, con todo temor y con todo amor y con toda pasión, es necesario entender lo que el Señor nos dice en su palabra: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ese cuidado. Y el Señor lo dice en Marcos 12:29. No es solo de espiritualizar y todo es el espíritu, no. Mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, necesitamos este vehículo que es templo del Espíritu Santo. En Marcos 12:29, hablando el Señor del primero y más grande mandamiento, el Señor lo dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, escucha, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y aquí implica que es amar a Dios con todo nuestro ser, no solo con el espíritu, sino con la mente, con el alma, con las emociones y con las fuerzas físicas. Amados, solo congregarnos nos demanda energía, nos demanda fuerza, el poner atención. No se puede alabar a Dios plenamente si está padeciendo el hermano presión alta. No es igual alabar a Dios con diabetes descontrolada o habiendo comido en exceso, ¿verdad que no es igual? Vemos ejemplos de vida comprobando que esta palabra es verdad. Personas que perseveraron en los negocios sin desmayar y alcanzaron sus metas. Otros lograron hazañas dignas de películas, de libros, hazañas en muchas áreas, en los deportes. Otros alcanzaron sus sueños de ser profesionista.
comprobándose una y otra vez que es verdad. El que persevera alcanza. Y no es de desechar esto, pero yo quiero llamar tu atención, iglesia amada, a esforzarte, a perseverar, pero para alcanzar la meta, la buena batalla de la fe, la vida eterna. Acompáñame un momento más, por favor. Y vamos a la escritura para entender esta palabra. El que persevera alcanza. En Mateo capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, dice el verso 3, Mateo 24, verso 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor, antes de empezar a nombrar todo lo que nombró, hace enfáticamente en esto: mirad que nadie os engañe. Iglesia, cuida que no seas engañado, porque tenemos un enemigo que es el padre de mentira. Y dice en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevera alcanza, mis amados. Y termino en el verso 14, que voy a usar todo esto en mi meditación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí el Señor está hablando de su venida, pero es claro, no es estudiar y pasar tiempo con las señales, sino prepararnos y guardarnos irreprensible, porque el que ha de venir vendrá. Él viene. ¿Estás preparado, iglesia? Así que en el capítulo 24 de Mateo, este capítulo escatológico, el Señor les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada, y se cumplió porque la boca del Señor lo dijo. El templo fue destruido por las tropas romanas. 40 años pasaron cuando el Señor predijo, decretó que ese templo iba a ser destruido. Y nos dice el historiador Josefo que tropas romanas al mando de Tito en el año 70 sitiaron Jerusalén durante la primera guerra judía. Y lo único que quedó allí es el muro de los lamentos, para que tuvieran un lugar donde llorar para arrepentirse.
Y ellos le preguntan cuándo serían estas cosas y qué señal habrá de tu venida, le dicen, y del fin del siglo. Y el Señor no les responde primeramente esto. El Señor les dice a ellos y nos dice a nosotros en esta mañana, el que tenga oídos para oír, que oiga. Estamos viendo todas las señales, pero no es mi deseo que te fijes en las señales, sino que te cuides de ser engañado. Y dice el Señor que vendrán muchos. Estas son las peores señales. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice. Y esto es lo peligroso, hermano. Vienen con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice el Señor en Mateo 7:15. Diciendo yo soy el Cristo, ya muchos se engañarán. Y es una verdad que nosotros vemos cuánta gente está siendo desviada día a día. Mirad que nadie os engañe. El Señor dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, dice el Señor, o higos de los abrojos? Y esto es un filtro impresionante que el Señor dejó para todo aquel que se quiera examinar y quiere examinar a otros. Dice que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible. Y el Señor dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor aclara, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leímos en Mateo 24:6 que dice que oiríamos de guerras, rumores de guerras. Pero dice el Señor que es necesario que esto acontezca. Imagínate la generación de creyentes que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron afligidos y abatidos por pestes. Sin duda muchos de ellos pensaron que ya el Señor estaba a punto de llegar. Pero el Señor dice que estas señales no muestran el fin. Y aun cuando se levante nación contra nación y reino contra reino, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será principio de dolores. Y el Señor usa esta figura como cuando la mujer va a dar a luz. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Alerta, alerta, iglesia. No está hablando del amor del mundo, porque el mundo no tiene amor porque no conoce a Dios y sabemos que Dios es amor. Está hablando del amor tuyo y mío. Que por haberse multiplicado la maldad, la iglesia está fría, ya no se conmueve, ya no ayuna, ya no gime, ya no llora. Y eso es peligroso, porque tengo contra ti, dice el Señor en Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. Y debemos cuidarnos, volver al primer amor. Porque dice, el peligro es, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este es mi punto, amada iglesia, amado oyente. No se trata esta palabra de estudiar todas las profecías y señales, sino de alertar. Y va a haber tiempo, ya ha habido tiempo de estudiar, pero este momento es de suma urgencia.
Sabemos que seremos atribulados por muchas y diferentes cosas, eventos y demás. Pero yo quiero llamar tu atención por lo que dice el Señor. Todo esto vendrá, golpearán sobre nosotros, pero todavía no es el fin, es principio de dolores. Como Él lo dice, cuando iba a marcharse y le dice a sus discípulos en Juan capítulo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y les dice, de cierto os digo que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Con esperanza, iglesia. Porque esta tristeza, este flagelo, esta aflicción se convertirá en gozo. Dice el Señor, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, y sabemos esto. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El que persevere, esta palabra de origen griego, upomeno, que quiere decir mantenerse uno en pie en medio del conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación a la suerte ni mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Hupomeno, quedarse atrás o detrás, permanecer, quedarse, resistir, soportar, tener entereza, perseverar, padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrido. Es nadar contra corriente, es hacer que suceda. El que persevere hasta el fin, dice el Señor, este será salvo. Y muchos podrán decir, entonces todavía no somos salvos. Es verdad, la salvación se pierde. No, mi amado, la salvación no se pierde. Es al final de esta ruta que se confirmará los que eran salvos y los que creyeron ser salvos. Y muchos, ya para llegar, resulta que el creyente se aparta. Es comprobante que nunca fue salvo. Y muchos dan señales claras cuando comienzan las pruebas, tribulaciones. Flaquean y comienzan a reprochar, a quejarse de todo. Y los oyes que dicen, ¿de qué sirve ser cristiano? Esos ya están anunciando que no llegarán hasta el final. Porque se nos manda a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y esta figura, hermano, también incluye un soldado, alguien ejercitado, alguien fuerte. Un soldado es una persona fuerte en todos los aspectos. Y esto que está sucediendo está causando que varias personas, y entre las cosas malas, muchos están volviéndose a Dios. Comienzan a pedir perdón por sus pecados. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado. Incluso usted ha de tener el mismo testimonio que yo. Gente que no son de nuestra congregación, gente que conozco de la calle, pero que saben que perseveramos en la fe. Se han acercado y me preguntan, ¿cuándo son sus cultos, pastor? Es que ya quiero acercarme a Dios. Pero otros, tristemente, sucederá como está escrito en Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Y en muchas citas más desde el Antiguo Testamento.
Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Dice Juan, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Escucha lo que dice el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y tristemente usted y yo lo sabemos, por el Espíritu Santo y por la experiencia de vida, que una vez que den por terminada la contingencia sanitaria, volverán a sus vidas de pecado y de maldad, pero ya no tendrán excusa. Pero tú, ¿qué harás? ¿Serás de los que se vuelvan atrás o serás de los que perseveren hasta el fin? Fortalece tu cuerpo físico, persevera en ello, fortalece tu carácter, tu alma, pero sobre todo ejercítate, fortalécete para la piedad. Recuerda que la piedad es devoción por las cosas santas, por la Biblia, por la oración. Predica el evangelio a toda criatura. Y a la principal persona que le debes predicar es a ti mismo. Y espero en el Señor que esta palabra halle eco en tu corazón y en tu mente y puedas guardar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que podremos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Termino con la lectura en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es mi deseo y es mi oración por ti de continuo, que seas prosperado en todo, espíritu, alma y cuerpo. No solo es lo espiritual, es integral. Y que al final puedas decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y decimos, amén. Para la gloria de Dios. Tu rostro, Señor, afirmas mi caminar. Aleluya. Tu brazo me sustentó cuando pensé desmayar.
mi ser. Con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser. Con tu presencia me das vida. Tú me das vida, Señor.